Pues ahora llega el turno de Rodrigo Álvarez Bret, que nos va a hablar de la historia bibliográfica de los jardines asturianos, como ya nos adelantó hace un momentito. Bueno, ahora me dedico, soy profe ahora en secundaria, pero durante mucho tiempo investigué el tema de los jardines, de hecho hice mi tesis sobre ello, la defendí en el 14 y luego seguí y sigo todavía buscando cosas y van apareciendo otras nuevas. Esa de Muros del Nalón no la tenía fichada, con lo cual ya no está completo lo que yo pensé que tenía completo, pero bueno, espero que interese lo que voy a contar aquí, ¿vale? Bueno, la historia bibliográfica de los jardines en Asturias refleja un proceso progresivo, de construcción de conocimiento acerca de un tema que es jardines, parques, en este caso centrados en nuestra región, desde menciones marginales hasta un campo de estudio consolidado, digamos, ¿no? Aunque existen referencias tempranas en documentos medievales y modernos. Ay, no, perdón, me estoy colando. Estoy leyendo ese resumen, los nervios, perdón. La historia bibliográfica de los jardines asturianos es la historia de los trabajos y estudios que han ido realizándose sobre estos espacios en nuestra región. Bien, si bien encontramos antecedentes que se remontan bastante atrás en el tiempo, la mayor atención sobre este tema empieza a desarrollarse en épocas relativamente recientes. El interés académico y divulgativo por estos espacios se consolidó especialmente a partir de finales del siglo XX, cuando se intensificaron los estudios sobre patrimonio paisajístico, urbanismo, arquitectura indiana o cultura verde. La producción bibliográfica refleja esta evolución, pasando de menciones dispersas y anecdóticas en periódicos de la región o obras generales de España incluso, a estudios monográficos y catálogos detallados. Este proceso de creación de conocimiento colectivo a lo largo de los años permitirá pasar de una situación de desconocimiento prácticamente total de estos elementos objeto de estudio a una gran revalorización patrimonial y social de los mismos, en los parques o jardines, en nuestros días. Lo que no quita para que todavía quede camino por recorrer en cuanto a su conocimiento y comprensión. Bien. En los primeros testimonios, los jardines aparecen de forma tangencial en crónicas medievales, inventarios monásticos o documentación nobiliaria. No se habla de jardín en sentido moderno, sino de vergeles, pomares o huertos cercados. La bibliografía medieval y moderna que los menciona se centra más en la economía agraria o en la descripción de propiedades que en su valor estético. De esta etapa destacan documentos vinculados al Monasterio de San Vicente, la Catedral de Oviedo o palacios rurales asturianos, aunque aún no existía una intención propiamente historiográfica sobre el jardín. Aquí pongo unas imágenes de claustros asturianos con jardinerías. De estos tres solo queda el de Corias a día de hoy, como simples ejemplos, ¿vale? Durante los siglos XVIII y XIX, con la tradición ilustrada y la llegada del paisajismo romántico, se intensifican las referencias textuales. Escritores como Jovellanos, viajeros románticos, describen quintas, paisajes asturianos, anotando árboles exóticos, formas de cultivo y el carácter húmedo y verde del paisaje asturiano. Sin embargo, la bibliografía seguía siendo esencialmente literaria, con escasos o nulos análisis formales. Los estudios del siglo XIX sobre la arquitectura asturiana apenas dedican espacio a los jardines, que son secundarios frente al edificio, claro, salvo lo relativo a los palacios barrocos y alguna mención a jardines geométricos o paseos urbanos. Aquí pongo un ejemplo de Gijón, donde se ven algunas zonas verdes, en lo que hoy es la actual zona del Humedal. Se ve Jovellanos frente a su casa en un cuadro de Piñole, donde está el llamado juego de bolos, que era una combinación de árboles, que cada árbol correspondía con una inicial de su nombre. La J era un junípero, la O era un olmo, Jovellanos, y ahora a día de hoy hay unos arbolinos ahí que son todos plátanos de sombra, pero que reproducen un poco esa idea jovellanista, digamos, del nombre, de la que hoy también hay una rotonda en Gijón, cerca de Ceares, del Parque de los Pericones, donde reproduce las letras del nombre, del apellido Jovellanos, con ese juego jardinero que parece ser que, según Julio Somoza, inventó el propio Jovellanos. Bueno, cuyo árbol favorito era el sauce llorón, por cierto, que aparecen en esa foto de abajo de la Puerta a la Villa. Se ven sauces llorones, o sea, una obra de jardinería a las afueras de Gijón, como para embellecer la vista, digamos, del viajero, o digamos el sitio para ver y ser vistos de la época. Bien, aquí pongo una imagen de el primer trabajo no literario, vamos a decir, sino más bien un poco científico, o que realiza un análisis sobre un jardín asturiano, que es sobre el Campo San Francisco. Es un trabajo que yo entiendo perdido porque solo hay esta referencia en el libro, digamos, de actas del Ayuntamiento de Oviedo del año 1852, del día 28 de mayo, donde se explica el contenido de un trabajo de un catedrático de Historia Natural que tuvo la Universidad de Oviedo durante muy poco tiempo, que fue Pascual Pastor, porque luego se marchó a trabajar a Valladolid.
Y aquí, mientras estuvo en Oviedo, hizo un trabajo para el Ayuntamiento de Oviedo sobre el Campo San Francisco. La única cita que encontré fue esta referencia que tienen ahí marcada en amarillo, y donde dice algo así como: clasificación de los árboles del campo. El catedrático de Historia Natural de la Universidad Literaria remite una nota impresa de los árboles y arbustos del Campo San Francisco con sus comunicaciones y correspondencias científicas a los vulgares, y se acordó que se le conteste que el Ayuntamiento ha recibido con aprecio dicha nota, dándole las gracias por dicho trabajo. De este trabajo, del que no hay nada, porque supuestamente tuvo una laudatoria importante de la Sociedad de Amigos del País, cuya biblioteca está en el Euridea no hay nada tampoco, ni siquiera la referencia que aparece en esta hoja del libro de actas del Ayuntamiento. Entonces yo entiendo que o se lo llevó Pascual Pastor con él, o desapareció en algún momento y no se sabe, está perdido. Pero en principio es la primera referencia de un trabajo, o que no se debió llegar a publicar, pero un trabajo sobre un parque, un jardín asturiano, en este caso el Campo de San Francisco. A pesar de ello, digamos, la auténtica consolidación en este campo de estudio se produce en el siglo XX, especialmente en los años 80 y 90, cuando los jardines se integran en los estudios sobre arquitectura civil, patrimonio indiano e historia cultural del paisajismo. Las publicaciones empiezan a reconocer el valor singular de los jardines históricos, de las grandes ciudades del Principado, los palacios de la nobleza, los de las quintas de indianos. Jardines eclécticos combinan especies exóticas, palmeras, araucarias, magnolios con elementos locales. Obras de historiadores y arquitectos, entre otros, documentan los jardines más emblemáticos de nuestra geografía. Aquí hay algunas de las primeras publicaciones. Por ejemplo, en ABC aparece aquí un artículo, digamos, sobre el Palacio de Valdesoto, donde se dedica una página y media más o menos, es de los años 20, lo tienen en blanco y negro ahí, a el jardín, bueno, el jardín del Palacio de Valdesoto. Encima tienen una de las siguientes referencias al Campo San Francisco del año 49, si no recuerdo mal, de Constantino Cabal, y luego ya hay saltos temporales, digamos en los años 20, 30, 40, 50 del siglo XX, hay dos publicaciones en un periódico, en el Carballón, poco más, y luego ya empiezan a aparecer, a partir de los años 60, publicaciones con un poco más de entidad. Por ejemplo, de Daniel Albersú, del Parque Isabel la Católica. Generalmente concentrarán todas las publicaciones en los principales parques y jardines de la región: Isabel la Católica, Campo San Francisco, el Parque del Muelle, o el parque, digamos, de Avilés, que no me sale el nombre, espeso. Ferrera, efectivamente, el Parque Ferrera, y luego algunos otros, pues ya digamos privados, también aparecen, digamos, referenciados. Aparecen publicaciones interesantes que no se dirigen exactamente al jardín, pero que tienen al jardín, o un aspecto del jardín, como protagonista, como esta obra clásica de Paraja sobre la estatuaria en Asturias. Otras obras aparecerán ya, como digo, en los años 80 y 90, curiosas. La primera tesis sobre jardines en Asturias es la de Aurelio Gabaldón, que es un avilesino ingeniero de montes, ya fallecido, que es Parques Ornamentales en Asturias, que estudia 6 parques de la región. 6 parques, hay los hay públicos, los hay privados. Los más importantes generalmente están los Selgas, por primera vez aquí metidos, y con un detalle muy interesante en el caso de los Selgas, porque todavía era privado en esa época. Todavía vivían familiares que antes de convertirse en la fundación actual. Y luego al lado tengo esta foto, digamos, del primer congreso sobre parques y jardines que se hizo en Asturias, que es un folletín muy chiquitín, voy muy rápido, lo más que puedo, en el cual aparece una única conferencia sobre un jardín asturiano, que la hace que pongo aquí, Manuel Marco Seco, que fue además parte de una saga de jardineros, fue jardinero mayor de Oviedo, y que hacía una conferencia sobre los problemas de la jardinería en Asturias, cuya conferencia se perdió. O sea, que no sabemos cuáles eran los problemas de la jardinería en Asturias en aquella época. No sé si sería secar con guadaña o en Madreñes. Pero esos problemas que se perdieron con Manuel. Vale. A partir de, como digo, de las décadas finales del siglo anterior, del siglo XX, la producción bibliográfica se diversifica, se especializa. Aparecen estudios botánicos sobre especies ornamentales introducidas en Asturias, investigaciones sobre paisaje cultural, trabajos etnográficos sobre jardines rurales, repertorios sobre parques públicos contemporáneos, sin ir más lejos. La creciente preocupación por la conservación del patrimonio vegetal lleva a la elaboración de inventarios, guías divulgativas, proyectos de catalogación de parques y jardines, árboles singulares o arbolones, que ayudan a interpretar las obras de jardinería asturiana como microcosmos botánicos, culturales singulares e importantes para la vida de las personas. Aquí les traigo la que sin duda, es la obra más trascendental, yo creo, sobre la jardinería en Asturias, que es Jardines Clásicos de Asturias, de José Valdeón, que todavía yo creo que no ha sido superada a día de hoy en cuanto a formato, estilo y profundidad. Y es un libro clave y fundamental para aquel que quiera acercarse a la jardinería, ya sea investigador o cualquier persona. Editado por Cajastur.
Es cierto que a día de hoy habría que a lo mejor hacer una revisión, pero sigue siendo una guía fundamental. Otros trabajos muy interesantes son sobre el Campo San Francisco, el Campo de los Hombres Buenos, de Casa Prima. Álvaro González hizo esto sobre Somío, la ciudad jardín de Gijón, donde no solo se centra en el jardín, aunque dedica un capítulo entero. Sobre parques públicos, la obra más interesante es esta de Javier Granda, Natural de Gijón. Luego un trabajo que hice yo sobre jardines privados, y luego tal vez el artículo más interesante sea este de dos geógrafos, Sergio Tomé y Guillermo Morales, sobre los espacios verdes en las ciudades y vías asturianas, que aparece en Hería. Muy interesante también. 2 minutos nada más. Bien. Aparecen luego también otros jardines, Evaristo Valle, el Parque Ferrera, como digo, los Selgas. Aparecen también otros tipos de publicaciones, catálogos, o una tesis que es la que yo defendí, de la cual realmente sale buena parte de este trabajo bibliográfico, que es un inventario sobre parques y jardines del Principado, en el cual hago una catalogación de unos 500 y pico parques y jardines públicos y privados, y de los cuales sale como un montón, voy a poner ahora varios centenares de publicaciones relacionadas con el parque y el jardín asturiano. En el ámbito universitario, los estudios de historia del arte, geografía, arquitectura del paisaje, en general investigaciones sobre tipologías, influencias estéticas, interacción entre el clima atlántico, composición vegetal, así como análisis del jardín como espacio simbólico. Paralelamente, ayuntamientos, museos, entidades culturales publican catálogos dedicados a jardines, como los de la Quinta de los Selgas, que tiene varios, uno de los más estudiados por su diseño y su rica colección botánica, y que se convierten en referencias esenciales. En el siglo XXI ven una gran proliferación de publicaciones divulgativas y científicas, aún mayor, guías de rutas de jardines, estudios sobre jardines privados de interés artístico, recopilación de fotografías históricas, contemporáneas. También se hacen trabajos centrados en jardines de inspiración moderna, paisajismo sostenible, recuperación de espacios históricos, y aparecen también referencias digitales. Aparecen blogs, bases de datos, proyectos de documentación colaborativa. En conjunto, la historia bibliográfica del jardín en Asturias puede entenderse como un proceso creciente de especialización y acumulación de saberes, de la mención marginal al estudio sistemático, del jardín funcional al jardín como patrimonio cultural, del inventario estático al análisis interdisciplinar. Lo investigado hasta hoy constituye un campo de estudio sólido, no aquello que era antiguamente, relativamente amplio, como digo, porque todavía se podría ampliar en muchos aspectos, con obras que abarcan desde los jardines históricos privados hasta los parques públicos contemporáneos, integrando botánica, historia, estética y territorio. Como ven, por ejemplo, en estas últimas publicaciones ya no es un jardín, es un aspecto del jardín. Las aves, Florencio Valdés, que es el fundador del Jardín de la Isla, que es la actual sede del Botánico, parques accesibles, que sale ahí el Parque de la Plaza Europa hacia personas con discapacidad o diversidad funcional, sobre la empresa de mantenimiento de Mulsa en Gijón, o la fuente de no sé qué jardín, etc. Inventarios de jardines históricos como un elemento, digamos, de protección. En esta tabla y en este gráfico, y con esto termino, se puede ver un poco la evolución por décadas de las publicaciones. Hay tipos de publicaciones muy diferentes, desde folletos, libros, monografías, obras colectivas, publicaciones, artículos interesantes en prensa. Se ve claramente el aumento exponencial a partir de los años 80, hasta los 2010, que ven ahí, que es el pico máximo. Estamos en 2026, es de esperar que nuestra década, si sigue así, supere la década anterior, como ha sido hasta la fecha. Y por último, ya no voy a entrar a leerlo, lo verán en las actas, aquí es una pequeña comunicación donde no me da tiempo a hablar en detalle, hablo muy sucintamente de todo y de nada en particular. En la comunicación sí que me meto más a fondo en otros aspectos y explico que haría falta hacer a lo mejor una investigación más en profundidad, un catálogo bibliográfico más profundo, más descriptivo que la simple enumeración de citas bibliográficas, que es lo que yo hago en la comunicación, tal vez con una clasificación como esta que pongo aquí, donde realmente la jardinería se estudia un poco de esta manera. Hay estudios no monográficos que incluyen de trascendencia regional o de trascendencia municipal, que estudian un solo concejo. Dentro de la trascendencia regional hay algunos que estudian toda la provincia, otros varios concejos en conjunto, y dentro de la trascendencia municipal los hay de jardinería pública o centrados en la privada. Y dentro de los monográficos encontramos parques y jardines muy estudiados, los de siempre, los principales y más grandes, importantes, más antiguos, que estudian, digamos, obras dentro de otros parques no asturianos, por ejemplo, los jardines de España, y te aparece un capítulo de Asturias donde aparece el Campo San Francisco y Isabel la Católica, por ejemplo. O estudiados individualmente en obras monográficas, también con distintos enfoques históricos, urbanísticos, botánicos, zoológicos, las aves, artísticos, etc. Hay también parques y jardines que cuentan con solo un estudio monográfico,
Otros sobre el arbolado, los árboles de Evaristo Valle, vale. O sobre elementos del verde urbano, pues sobre estatuaria, sobre determinados aspectos muy concretos, las fuentes, no lo sé, el mobiliario, ¿vale? O sobre jardineros y promotores, quién los diseña, quién son los propietarios en el caso de algunos jardines privados. Y esto es un poco lo que yo les quería contar, así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. A ti. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias. Sabía que estaba en proceso, no que lo habían publicado. Sí. Es en conjunto, dentro, los jardines van dentro del conjunto, digamos. Sí. Bueno, eso, como en una charla que di en el IDEA en enero del año pasado sobre la catalogación de parques y jardines en Asturias, realmente hay muy pocos parques y jardines catalogados como históricos y con todo el nivel de protección. Son unos 16 aproximadamente en toda Asturias, públicos y privados. Y luego, eso como jardines individualmente. Es decir, por ejemplo, eso, Valdesoto o la Quinta Peñafrancia en Gijón o algunos otros así, los Selgas, muy interesantes. Perdón, los Selgas no miento. Otros, digamos, independientemente. Luego, en conjunto o dentro de otros conjuntos, están tres, que son Evaristo Valle, que es un BIC, todo el conjunto museístico de Evaristo Valle, entre ellos el jardín. Está el conjunto, digamos, indiano histórico de Ribadedeva con Colombres, que incluye el jardín histórico del palacio, digamos, que hoy es archivo de indianos, estoy muy espeso hoy, de Eduardo Noriega, eso es, Guadalupe, y luego está este de Selgas que iba por detrás. Son generalmente entornos con mucha más riqueza aparte de la jardinera, y entonces se mete para no, digamos, separar una pieza de la otra, digamos, en conjuntos mayores, como puede ser una catalogación de todo el conjunto de los Selgas. Pero bueno, son jardines, como digo, muy estudiados, muy protegidos, incluso sin nivel de protección realmente, porque son jardines muy conocidos. Hay mucho no estudiado. De todo esto que he comentado, si pongo la diapositiva antes otra vez, diría el 15% de la jardinería asturiana está bien estudiada, el 80 y pico por ciento no. No, porque son jardines, muchos de ellos pequeños, privados o incluso públicos, pero están en municipios donde, claro, tendrías que dedicar tu vida a ir allí, investigar, tener recursos, y es difícil. De todos los concejos no hay jardines, eso también os lo digo. O sea, por ejemplo, en mi tesis había 3, creo recordar, Yernes y Tameza, Campo de Caso y no sé cuál otro, no tenían jardinería. Ninguna, ni siquiera la plaza del ayuntamiento. Era una plaza dura, a lo mejor tienen unos juegos infantiles, pues un tobogán, unos columpios, pero no hay jardinería. Ni en lo privado ni en lo público. La mayor parte sí. Y la mayor parte está en el centro de las ciudades. Gijón es con diferencia la que más jardinería tiene, pública sobre todo, y luego hay otros que tienen un jardín nada más. Gracias. No sé. Pero bueno, de siempre, el centro más, las salas menos, no sé. ¿Alguna cosa más? De Piñole con los arbolinos. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros. Interesante. A ustedes. Gracias.